vayamos esta mañana y vamos a ver y leer en la carta de 1 Juan, capítulo 3. Estuvimos viendo anteriormente el capítulo 1, el capítulo 2, y ahora llegamos al centro de esta carta de Juan. Y en esta segunda parte de esta carta de 1 Juan, él se refiere a nuestra condición de hijos. Estamos cantando que nos amó primero, con amor verdadero, que somos sus hijos. Pero muchas veces olvidamos en el trajín del día que somos sus hijos. Pero acá vemos que en esta segunda parte, lo que en el capítulo 1 y capítulo 2 la palabra era comunión, la palabra era luz contra tinieblas, en esta parte de la segunda carta no vemos la palabra comunión que estaba en los capítulos 1 y 2. Juan ahora va a hacer hincapié en esta carta en el haber nacido de Dios. Y lo vamos a ver ahí en el capítulo 3:9, capítulo 4:7 y el capítulo 5:4. Y esta parte de la carta de Juan se entrelaza con el capítulo de 1 Juan, capítulo 4, que veremos más adelante, donde él enfatiza el tema de Dios es amor. Y este capítulo de 1 Juan 3, Juan afirma, escúcheme bien, Juan afirma que un verdadero hijo de Dios va a demostrar su nacimiento espiritual al ser obediente a la palabra de Dios. ¿Quieren que se lo repita? Porque estamos en un tiempo donde todo parece que todo es igual. Muchas veces nosotros, y estaba pensando esta mañana, ponemos culpas y decimos, no, los presidentes que tenemos, las personas que tenemos al lado, la sociedad que tenemos. Pero yo quiero decirle, hermano, para que le quede bien claro, que la iglesia creció cuando comenzó la iglesia, cuando César gobernaba. La iglesia creció cuando Herodes era el rey. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Era toda gente buena? ¿Saben lo que hacían? Los masacraban a los cristianos. Tenían que huir. Por eso está esa carta del libro de los Hebreos, donde ellos tenían que andar por las montañas escondiéndose porque los perseguían para matarlos. Hoy la queja de la iglesia, entre comillas, es porque si te falta esto o te falta aquello. Pero yo te digo, en el lugar que tú estás, lo tuyo sería un palacete. Y te quejas. Nadie te persigue, pero te quejas. No tienes que abandonar un país por causa de tu fe. No. No tienes que huir de un lado a otro por causa de tu fe en Jesucristo. Y eso ha dado que todos nos amoldamos a lo que está. No hay diferencia, hermano y amigo, entre un cristiano y un no cristiano. No se predica esto, ¿por qué? Porque causaría un gran problema. Y acá Juan afirma que un verdadero hijo de Dios va a demostrar que ha nacido de nuevo por la obediencia a la palabra de Dios. Y Juan nos da motivo para la obediencia. ¿Por qué no obedece? Porque tiene motivos. Nosotros nos movemos por motivos. Y el primer motivo que Juan nos da es el maravilloso amor de Dios. Y ahí está en 1 Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene ahí delante en su Biblia?
Dice mirad. Y cuando dice mirad, preste atención. Piense, medite, mirad. Es como que miren aquí. Miren, presten atención. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Quiere decir que si tú has recibido el amor de Dios en tu corazón, la persona de Cristo Jesús, vas a tener problemas con el mundo. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos adaptamos al mundo. Queremos vivir a la misma manera del mundo. No queremos ser diferentes, pero lo que nos hace diferente es nuestra fe. Es nuestra razón por la cual vivimos. Porque a trabajar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, va gente de todo calibre. Todos van a trabajar. Y no te hace diferente cuando vas a trabajar. Lo que hace diferente es tu carácter, en tu trabajo, en tus cosas que tú haces. Y no tienes que andar con la Biblia en la mano. ¡Ah, soy cristiano! ¡Soy cristiano! No necesitas. Lo que necesitas es dar testimonio de tu fe ahí en tu trabajo. Ahí en donde te mueves. Y dice, mirad cuál maravilloso amor Dios nos ha dado. Y Juan le llama, mira qué extraño amor. Porque es un amor extraño. Nos ha dado el Padre, porque esto, amor extraño, es lo que Juan en su pensamiento dice literalmente. Es un amor extraño, es un amor que no lo va a encontrar. Cuando dice, mirá qué clase de amor extraño nos ha dado el Padre. Y Pablo también, porque todo aquel verdadero hijo de Dios tiene ese pensamiento. Como cantamos, Él me amó primero. Uno sabe que Él lo amó primero. Porque uno no llegó por la bondad, no llegó por sus obras, no llegó porque tenía esto y tenía aquello. Llegamos como esclavos. Y Él nos libró. Pablo también tenía este pensamiento ahí en Romanos 5, Romanos capítulo 5, 6 al 10. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y Pablo hace este razonamiento. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Porque ha pasado. Ha pasado. Que gente, ejemplo, había hermanos que eran mellizos. Y a uno de los hermanos lo iban a ejecutar. Y el otro hermano fue y se presentó y que lo ejecutaran a él. Amor de hermano. Pero acá dice que uno muriera por el bueno. Pero el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Usted piensa en eso? ¿Su movimiento piensa en ese amor de que Cristo murió por usted? Y acá Pablo dice, pues mucho más. Porque este es el pensamiento positivo, del cual ahora se capta la gente. Pero esto dice más. Más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Usted sabe que nosotros éramos hijo de ira. Y hay una ira que se va a descargar para todos aquellos que no reconocen a Cristo Jesús. Ira. Dice, todos éramos, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y Pablo dice mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos por su vida, por la vida de Cristo. Ejemplo, una madre, mire, puede tener un hijo, lo peor que puede haber, pero la madre sigue siendo la madre. Lo meten en la cárcel y el único bueno de la cárcel es su hijo. ¿Por qué? Porque hay un amor de madre.
Pero usted imagínese el amor de Cristo por usted, el amor de Cristo por mí. El amor, hermano, es el motivo más grande que hay en el mundo. Y si nosotros comprendemos el amor de Dios, vamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que hay muchos que no comprenden lo que es el amor de Dios. Hoy se predica del amor, pero no se explica qué es el amor. Usted va y dice, Dios te ama, Dios te ama. Pero Dios te amó tanto para no dejarte como tú estabas. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Pero hoy uno dice, Dios te ama, hermano, Dios lo ama. Y sí, es verdad, Dios lo ama. Pero el amor hace que te obedezca la palabra de Dios. ¿Por qué uno puede tomar licencia para creer lo que quiere, aplicar lo que uno quiere? Cuando el Señor te habla y te confronta, si tú verdaderamente has comprendido lo que es el amor de Dios, vas a aceptar la palabra de Dios. No la vas a pasar de costado. El mundo, por tanto, a una persona, a un hijo del verdadero de Dios, lo va a aborrecer. No es que el mundo le va a abrir los brazos, porque no le abrieron los brazos a Jesús. El mundo no conoce el amor de Jesucristo. No conoce. Y esa es la razón por la cual no te va a conocer si eres un verdadero hijo de Dios. No te va a conocer a ti. Porque ellos no son de Jesucristo. El segundo motivo de este amor tan grande que Dios ha tenido con nosotros es lo que Él prometió. Y ahí en 1 Juan 3:2, Él prometió que iba a regresar. Hoy se habla mucho, yo me estoy estudiando el Apocalipsis. Mire, estúdielo de pe a pa, no me interesa a mí, de que usted se lo sepa de memoria. Lo que a mí me interesa es si usted ha creído en Jesucristo. Si usted lo ha reconocido y lo obedece. Porque estamos todos interesados en qué será, qué va a pasar, cómo será, vendrá el anticristo, vendrá esto, y nos estamos siendo sabios. Pero hermano, sabios sin aplicación. Porque ahí cuando comienza la carta dice, yo soy el que estuve muerto, pero estoy vivo. ¿O no? ¿No comienza así la carta? Y dice, yo tengo todas las llaves. Yo me quedo con esa parte. Después, ¿cómo va a ser lo demás? Dios tiene el control, Dios sabe. Tenemos ahí, pero son interpretativas. ¿Cuántos dijeron que venía el fin? Y todavía no llegó. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Chuchi, cuando éramos pequeños? Eran como las 4 de la tarde, decía, hoy viene el fin del mundo. Tenía una gana de ir a la iglesia, pero no era muy chico. Porque decía, como si estoy en la iglesia me salvo. Porque doy gracias a Dios. Desde pequeño le tenía miedo al infierno. Cosa que la gente hoy desafía el infierno. Porque el infierno es un lugar de la ira de Dios. Y si usted lee, Dios hizo el infierno para el diablo y sus seguidores. No lo hizo nunca para el hombre. Pero si tú lo sigues, ¿vas a terminar ahí? Pero ya esa doctrina del infierno hay que sacarla de lado porque eso es meterle miedo a la gente. Usted haga como quiera. Pero a mí me sirvió. Con 7 años vi la foto que veía que con la horquilla y el fuego que salía. Andaba así. Pero pasaron, llegué a los 13 años, ya me olvidé de la horquilla y de los cuernitos. Andaba a todos lados, tomado de la mano con el que te dejé ir. ¿Me entienden? Pero el tema fue cuando estuve enfrente del revólver y podían apretar y quitarme la vida. ¿Dónde iba? Hermano, el regreso de Cristo, que te dicen que viene hoy, que viene mañana. Yo siempre digo, cuando dicen Cristo viene pronto, y si lo dice la Biblia, lo dice la Biblia en el último capítulo de Apocalipsis, dice, ven pronto, Señor Jesús.
y en los avivamientos, en lo cual gracias a Dios he podido participar, y las personas bajo el poder del Espíritu Santo, hablaban de que Jesús venía pronto. Porque la Biblia está continuamente hablando de que Jesús viene pronto. Y ese pronto que Él viene puede ser hoy para mí y mañana para ti. Pero lo importante es que tú estés preparado para cuando Él venga. Y ya vamos a ver cómo tenemos que prepararnos cuando Él venga. Y dice acá, amados, ahora somos hijos de Dios. No dice serán. Vamos a leer bien. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan nos dice acá, este maravilloso amor de Dios para con nosotros es también maravilloso para nosotros. Es algo maravilloso. Pero Él dice, lo que ahora somos no es comparativo con lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo seremos allá? Bueno, acá Juan lo dice. Vamos a heredar un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo. Cuerpo glorioso como el cuerpo glorioso de Cristo. ¿Ha pensado usted? Ahora, heredar el cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesucristo. Acá era rengo, no pasa nada. Hermano, en Filipenses 3, 20, 21 dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es el Salvador? A ver qué dice su Biblia. ¿Qué dice su Biblia? Pero últimamente la palabra se ha borrado. ¿O no se ha entendido bien? El Salvador Jesucristo. En muchas iglesias se predica el Salvador Jesucristo. Pero hay una palabra acá que es determinante. La palabra Señor, dueño de tu vida. Y si eres dueño de tu vida, vas a obedecer la palabra de Dios. Porque Él es la palabra encarnada. Él es el verbo que se hizo carne. Y él obedecía al Padre en todo. Él dijo, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre quiere. Y para eso nos dio el Espíritu Santo. A morar en nuestro corazón, para que como Él anduvo, nosotros también andemos con Él. Y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Lo va viendo usted ahí? ¿Cómo va a ser su cuerpo? ¿Va a precisar un poco de maquillaje? Ramón va a ser guapo allá. Igual que yo. Ya tranquilo. Vamos a hacer. ¿O no? Tiene un aplauso a Jesucristo. Porque Él nos va a dar el cuerpo como el cuerpo suyo. ¡Aleluya! Vamos a heredar ese cuerpo. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y cómo lo va a hacer? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque cuando usted lee la carta de los Hebreos, dice que Él es superior a los ángeles. Él es superior a Aarón. Él es superior. Dice, y todo fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, el Señor Jesucristo, el dueño de todo, en todo. Él es. Y con ese poder, con el cual dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, con ese poder que dijo, sepárense las aguas, y se separaron las aguas, también va a dar la orden, y tu cuerpo, como mi cuerpo, será transformado en la gloria, en ese cuerpo glorioso que Cristo heredó cuando Él resucitó.
cuerpo de su gloria, podía moverse por todos lados. Ahora, no solo, sino que Él pidió al Padre que participáramos de su gloria. No es que vamos a tener ese cuerpo y vamos a estar allá a lo lejos. No, no. Padre, lo dice ahí en Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan, 23-25. Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire cuál es el amor del Padre. ¿Ha pensado usted acá? Léalo de nuevo. Lo has amado a ellos como también me has amado. El amor del Padre con Cristo y el amor del Padre con nosotros es el mismo amor. Mire si hay razones para obedecer la palabra de Dios, para vivir para Él. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste. ¿Quién son estos? Los que han creído en Él. El hombre santo, la mujer santa, que realmente espera la venida de Jesucristo, va a obedecer la palabra de Dios. Va a obedecer la palabra de Dios. Y va a ser este hombre y esta mujer, va a mantener limpia su vida. Porque la gran diferencia hoy es que todos pueden ser todo, pero lo que hace la diferencia es la limpieza de tu vida. Y dice acá, en 1 de Juan 2:6, que lo vimos un tiempito atrás, dice, pero debemos andar como Él anduvo. No se puede andar de cualquier manera. ¿Cómo anduvo Él? Dice que el que permanece, el que dice, porque uno puede decir, no, Dios está conmigo. Pero el tema es que tú lo digas, no, tiene que demostrarse por cómo tú vives. Tiene que demostrar tu vida. Tiene que tener un mensaje en tu vida. Como hablábamos estos días con los hermanos, en el estudio. ¿Qué decía? Dejaron 20 euros, va y lo devuelve. La cajera queda sorprendida. Mire, acá quedan 20, no son míos. ¿Y qué hacemos nosotros? La saca, Dios proveyó. Dios necesita proveer de esa manera. Y dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Nadie te engaña. Se espera, hermano y amigo, que los hijos de Dios se guarden limpios. Y ahí en 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Temor de Dios significa ese respeto, el reconocer que Él está en todos lados, que Él sabe todo de mí, que Él es omnisciente, omnipresente, que conoce todo de ti. Y uno obedece por ese respeto a mi Padre. ¿Cuántos hay que delante del Padre no levantan la voz en la casa? Dice, mi papá, solamente con la mirada ya sabíamos lo que papá quería. Pero tu papá se iba y se agarraban las almohadas, los almohadones y empezó, ¡pa, pa! Bueno, vamos a juntar las almohadas que tienen papá y mamá. ¿Por qué guardaron las almohadas? ¿Los almohadones? ¿O no? Nunca se tiraron nada, bueno, que eran todos buenos. Por eso Jesús dijo que no me los puedo perder a esta gente. Es gente muy buena. Pero acomodada, ¿por qué? Por temor, ese respeto al Padre.
Usted vio que hoy no hay respeto al padre, no hay respeto a la madre, no hay respeto a los profesores, no se respeta nada. ¿Y qué quiere? ¿Usted espera que la gente tenga temor de Dios? Se están desafiando continuamente a Dios. Pero nosotros, sus hijos, si verdaderamente hemos creído en Él, vamos a vivir limpio. Vamos a vivir en limpieza. No vamos a participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien nos vamos a arrepender, lo dijo el apóstol Pablo. Otro motivo para obedecer la palabra de Dios es la muerte de Jesucristo en la cruz. Cuando usted piensa lo que Él hizo, lo que Él hizo por causa de usted va a obedecer. Primera de Juan 3, 4 al 8. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay pecado en Jesús. Él es puro, Él es limpio. Y dice acá Juan, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él, que continúa en Él, no peca. Dice así su Biblia. No peca. Ya vamos a ver. No peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y dice el versículo 7, que hoy está tan de moda este versículo. Dice, hijitos, nadie os engañe. ¿Qué es lo que más ve usted en la calle? ¿Qué es lo que más ve? Aún en las iglesias, aún, porque comenzando por los pastores. Porque no vamos a ir a la parte que todos son pecadores y el único el pastor. Dice, hijito, nadie se engañe. El que hace justicia es justo. Mire qué sencillo. Como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y acá Juan también nos da razones por las cuales Jesucristo fue enviado y fue manifestado a nuestras vidas. Lo primero que Él hizo fue venir para revelar al Padre. ¿Por qué se acuerda cuando Felipe, Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo, Felipe? Y no me has conocido. Y acá Juan, recordando, porque Juan estaba muy cerca de Jesús, cuando Jesús estaba acá en la tierra, ahí en 1 Juan 1, 2, 3, dice, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Quiero decirle que la vida eterna es Jesús. Lo hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él vino para revelar al Padre, pero también vino para quitar nuestros pecados. Lo dice ahí en 1 Juan 3, capítulo 3, 4 al 5. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Tercero, la tercera razón, para deshacer, para anular las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la cuarta razón, para mostrar el amor de Dios y darnos su vida. 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Porque la vida eterna está solamente en Cristo. No hay vida eterna en otro lado para el hombre. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esto es debido al pecado que provocó el sufrimiento de Cristo Jesús.
La muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados debe ser suficiente motivo para que todo aquel que dice que es cristiano aborrezca el pecado. ¿Quieren que se lo repita? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario debe ser suficiente motivo para que cada uno de aquellos que decimos que somos sus hijos aborrezcamos el pecado. Hermano, el cristiano, porque acá Juan define el pecado como quebrantar la ley de Dios, quebrantar la palabra de Dios. Y dice que el que permanece en Jesucristo, esto es para los que están en comunión, para los que viven en la luz, como vimos en el capítulo 1 y el capítulo 2, no va a infringir la ley deliberadamente. ¿Entiende? Usted se da cuenta hoy, si usted lo mira, hay muchas personas que están en las iglesias que infringen la palabra de Dios deliberadamente, sin importarle nada de lo que dice la palabra de Dios. Y están en las iglesias. Todos nosotros pecamos y muchos de nosotros pecamos sin saberlo. Recuerdo que en el Salmo, creo que 19, David dijo: los pecados que me son ocultos. Y yo cuando recién me convertí, era casi mi oración favorita. Porque por empezar, yo sabía que era un gran pecador. Por eso necesité un gran Salvador. Pero yo decía: Señor, perdóname los pecados que son ocultos. Quizá usted lo ha orado a esto: Señor, perdóname aquellos pecados que son ocultos. Bueno, sucedió algo extraordinario. En el año 88 vino un avivamiento en la iglesia. Vino el Espíritu Santo con un fuego. Y ahí me mostró el pecado oculto. Porque si está oculto uno no lo sabe. Porque Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y sonaba linda, la oración era hermosa. Adornado, religioso. Mantito acá, mantito allá. Señor, perdóname los pecados ocultos. ¿Sabe lo que hace el Señor? ¿Quién quiere saber lo que hace el Señor? Porque la oración estaba bien. Lo saca a la luz. Entonces te alumbra el corazón. ¿Y qué vas a hacer? Mira, a mí cuando me alumbró lo que era determinante en mi vida, porque todos tienen un pecado determinante. ¿Sabe cuántos días estuve condenado? 3 días. No tenía ningún problema ir al infierno, porque sabía que era el único lugar que a mí me correspondía. Y una cosa es pensarlo, otra cosa es decirlo y vivirlo, estar bajo condenación. Por eso le hablo con el conocimiento que Él me ha dado a mí. Yo no le puedo hablar de otras cosas que Él no me ha dado a mí. Pero le puedo hablar de esto del pecado, le puedo hablar de cómo Él libra del pecado, yo le puedo hablar. Porque Él me ha librado. Hermano, cualquier persona que dice ser amigo de Cristo y quiere mantenerse unido a Él, no puede pecar deliberadamente. No puede desafiar la palabra de Dios deliberadamente. Porque la persona que hace esto peca continuamente y no conoce a Jesús. Hoy vienes a la iglesia y somos todos cristianos. Las otras noches pedían una iglesia y mire, le ofrecieron acá en el Prat, le ofrecieron un montón de iglesias. Dice, hay muchas iglesias, unas cristianas, otras católicas. El problema es, iglesia hay montones. El tema es, ¿qué te predican en esa iglesia? Y yo siempre le digo, cuando usted va a ir a una iglesia, asegúrese que el pastor es nacido de nuevo. Asegúrese.
El primer cambio para mudarse de iglesia, averigüe bien si este hombre es nacido de Dios o no ha nacido de Dios. Si es indulgente con el pecado o lo condena al pecado. Y muchas veces sale usted condenado. Pero mientras hay tiempo, porque yo estuve 3 días condenado. Pero usted sabe que si usted vive en pecado y es arrastrado por el pecado, llegará el momento que no va a tener opción. No, hermano, no hay purgatorio. No existe el purgatorio para purgar, que yo también le apunté durante muchos años. Si lo tenía apuntado al purgatorio, dije, bueno, 700 años comparado con una eternidad, no es nada. Pero voy a salir. Hermano, cuando Él te llama a su presencia y delante de la luz inmancesible, no va a necesitar, si tú vas con tus pecados, no vas a necesitar preguntar, ¿dónde voy? No vas a necesitar, porque solo te vas, porque aborreces la luz. Y lo dijo el Señor, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y todo aquel que aborrece y desprecia la palabra de Dios es porque sus obras son malas y sabe, no es que no pueden arrepentirse, no quieren arrepentirse. Hermano, la palabra de Dios, la Biblia, deja muy claramente que la persona que ha sido salva peca de manera constante, porque esta persona vive en la carne y vive para el diablo. Hoy no se habla del diablo, eso es todo cuento. Alfredo sea libre, va a ver cuántas veces dice diablo, porque es el engañador. Pero yo le voy a decir una cosa, eso es lo que hace una persona que no ha sido nacido de nuevo, que no se ha convertido a Cristo. Pero el cristiano es diferente, porque tiene una nueva naturaleza en su interior. Y ya no es más esclavo de Satanás. Ya no es más esclavo. Primera de Juan 3:9, que estamos acá leyendo esta carta, y dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ¿lo tienes? Bueno, dice, primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, este versículo debería decir en la traducción, una persona que es nacido de nuevo no va a pecar como un hábito. Porque ¿qué hace a un deportista? Practicar el deporte, ¿no? Entonces usted ve un hombre, usted ve una mujer, ve un joven, ve una joven que está continuamente practicando el pecado, no me diga que es hijo de Dios. No me lo diga. Vaya a la Biblia y compruébelo. Porque no le estoy hablando lo que yo quiero que usted escuche. Le estoy hablando lo que Dios quiere que usted escuche. Para que en este tiempo usted sepa discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa? Que si usted predica esto le va a quedar poca gente. Esto tiene que ver con la semilla de esa nueva naturaleza que está puesta dentro de uno, que no puede pecar, porque cuando uno tiene esa naturaleza dentro, cuando usted comete un pecado ya lo sabe. No necesita venir el pastor Che. Tú ya vienes arrastrado. Y ya sabe que le erraste.
Y ya sabe que eso que te llevaste lo tenés que devolver. Estaba bueno, pero hay que devolverlo. Porque eso es, porque el arrepentimiento, hermano, es complicado hoy en día. El arrepentimiento significa pegar la vuelta y hacer lo que hay que hacer. Arrepentimiento no es, bueno, Señor, me robé, como dijo, me robé, Señor, un lazo. Y seguía, y Señor, también me robé una vaca. ¿Y qué más? Y me la traste, seguro. Robó el lazo, robó la vaca, se la llevó para su casa. ¿Qué tenía que hacer? Devolver la vaca con el lazo. Pero nosotros nos quedamos con la vaca y el lazo. Perdóname, Señor, perdóname. Porque se emocionó. Pablo dice, vamos a seguir pecando para que la gracia sea más abundante. Porque hay algunos que dicen, no, puedo pecar si total es gracia. Pero Pablo dice, ¿podemos seguir pecando? Ahora, yo me he dado cuenta que el hombre primeramente comienza leyendo la Biblia, comienza orando, pero después te va viendo con el tiempo, ya no hay interés por la palabra de Dios, ya no hay interés por las cosas de Dios. Y bueno, uno dice, ¿qué pasa? Si estaba en la iglesia, iba a la iglesia. Y bueno, fíjese en la parábola del sembrador. Nada más. Solo hay un porcentaje que dice que da fruto a 30 y a 100 por uno. Pero los otros, cuando vinieron las dificultades, se fueron. Hermano, esa semilla que fue implantada adentro, fue lo que dijo, quiero que lo pongas ahí en Génesis 3, 9 al 15. Y con esto vamos terminando. En Génesis 3, 9 al 15, miren lo que dice. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Si Él no te llama, tú no vienes. Si Él no te busca, tú no lo encuentras. Porque dice, no, yo estoy buscando a Dios. Tú lo buscas porque Él te encontró ya. Tú estás buscando una intimidad mayor con Él. Dice, y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Siempre hay alguien que hay que echarle la culpa. Y últimamente la culpa la tiene el pastor en la iglesia. Bueno, no pasa nada. Todas las culpas fueron sobre Jesús y uno como pastor se va a salvar. No, tranquilo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Otro. Y le dijo, la serpiente me engañó y comí. Y yo le dije, ¿por qué comiste? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré. Dígalo, y pondré. Eso lo dice el Señor. ¿Qué va a poner el Señor? ¿Entre quién? Entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Simiente, semilla, adentro, hace separación. ¿Lo va entendiendo o no? Porque quizá no lo entendió antes. Dice que no podemos andar unidos con el pecado. No podemos vivir abrazados con el pecado. Lo que está mal, está mal. Porque Dios dice, yo haré separación. La separación la hace por el poder del Espíritu Santo. Y por eso la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en las cosas de Dios. Y si no nos predican la palabra, podemos andar como queremos. Con tal que lleguemos el domingo, marquemos tarjeta. Hermano, no estamos para marcar tarjeta. Y menos el tiempo que estamos. Yo les tengo que compartir lo que Dios pone en mi corazón. Yo en esta carta de 1 Juan no estoy porque... Digo, estoy asombrado de lo que dice la carta de Juan. Y mire, llevo 36, 37 años de cristiano y nunca estudié esta carta.
la cual les recomiendo a cada uno que la estudie, que la lea. Porque lo único que conocemos de 1 Juan es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero, ¿estudiamos la carta? ¿Eso para qué era? Porque habíamos perdido la comunión. Entonces tenemos ahí cómo volver a tener comunión nuevamente. Y ahí dice Juan, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Hay un abogado defensor que le dice al Padre, Padre, yo pagué el precio por Jorge Donda. Yo le pagué todo lo que él hizo. Padre, yo tomé el lugar de Jorge. Y le digo una cosa, ¿no lo va a amar usted? ¿No lo va a respetar usted? ¿No le va a temer usted? Por eso, hermano, no podemos vivir si verdaderamente somos hijos de Dios y lo decimos con nuestra boca, también lo tiene que decir nuestra manera de andar. Porque como Él anduvo, nosotros también debemos andar. Y usted dice, pero pastor, es difícil. Le iba a decir, es imposible si no tiene la semilla de Dios en su corazón. Es imposible si no tiene a Cristo morando en su corazón. Es imposible caminar en comunión con Él si no tiene al Espíritu Santo y no tiene su palabra. Es imposible. Porque el mundo no conoce esto, pero tú sí conoces si verdaderamente naciste de arriba. Entonces dice, el que anda como Él anduvo, dice, Él es justo. Debemos ser obras justas. No podemos ser injustos. Debemos ser hombres de palabra, no hombres que no cumplen su palabra. Debemos ser hombres comprometidos con Dios para poder comprometernos con la gente. Ahora, si vos no lo firmás, se escapan. Pero antes no precisaba firma, te he dado mi palabra. ¿Me entienden? Tenemos que ser hombres de la palabra de Dios. Y hermano, Dios es Dios, Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo. Y esta mañana, como siempre hago cada domingo, te doy la oportunidad otra vez, porque Él no vino a condenar. Jesús vino para salvar. Y siempre dejo y hago la oración sacerdotal para que podamos arreglar juntos. Porque soy un hijo de Dios. Padre, en esta mañana me has hablado por tu palabra. Me has hecho recordar lo que tú hiciste por mí en la cruz. Me has hecho recordar el alto precio que pagaste por mí. Sufriste. Todo el dolor que causaron mis pecados en esa cruz. Y lo hiciste por mí, Señor. Te pido perdón por no tomar en cuenta tu palabra. Pero esta mañana, por la gracia del Espíritu Santo, la gracia que ya recibí, me arrepiento. Y te pido perdón por ser deshonesto, por ser falto a la palabra, por querer vivir como vive el mundo y yo vivir como tú quieres, en santidad y en temor todos los días de mi vida, porque tú viniste para librarme del pecado, porque eres esclavo del pecado.
tú rompiste la cadena que me ataba, Señor. Abriste la puerta de la salvación de Cristo. Y pude entrar. Y no me condenaste, Señor, sino que me perdonaste porque tú me amaste. Y te doy gracias esta mañana, porque esa misma sangre que tú derramaste hace 2000 años en la cruz del Calvario, ese derramar de tu vida en esa cruz, hoy vuelve a lavar mi corazón, porque me arrepiento de todos mis pecados delante de ti. Quiero tener comunión contigo, Señor. Quiero vivir a la luz de tu rostro. Quiero vivir en obediencia a ti. Quiero honrar al Padre, quiero honrar al Hijo, quiero honrar al Espíritu Santo. Ayúdame, que lo entrego todo esta mañana. Yo sé que he hecho mal, Señor, pero esta mañana, por la ayuda de tu Espíritu Santo, ayúdame. Quiero cambiar mi manera de pensar. Quiero cambiar mi manera de actuar. Y vuélveme esta mañana, Señor, un apasionado por tu palabra, un apasionado por tu persona, un apasionado por tu amor, porque tú me amaste a mí primero y me amaste con amor verdadero, Señor. Quiero amarte de todo corazón, y eso es posible por el Espíritu Santo que has hecho morar en mí. Y tú me has declarado y me has hecho saber que soy tu Hijo. Y como tu Hijo, quiero vivir para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. No entiendo cómo siendo pecador, fuiste a la cruz por mí y lo entregaste todo. No te reservaste nada. Y conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste y diste tu sangre por mí, y diste tu vida por mí, y lo diste todo por mí, mi Jesús.
fue por